Hermanos, damos una cordial bienvenida a todos los que se reúnen en esta hora para escuchar de la palabra del Señor, el misterio de la palabra del Señor. Así que, hermanos, estamos agradecidos de que estén con nosotros para esta reunión de ministerio. Vamos a hacerlo, vamos a comenzar la reunión cantando un himno. Es el número 198 de nuestros himnarios. 198 dice su primera estrofa: no te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. Himno número 198. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor sus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si en tu mucho afán en él confiares, de todo bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida, luz, verdad es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a pedir a algún hermano que esté en comunión de nuestras asambleas que pueda encomendarnos al Señor en oración, por favor.
Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte las gracias por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Darte las gracias, Padre, porque podemos reunirnos un día más al calor de tu palabra para poder aprender de ella. Padre, te suplicamos que puedas hablar, que tú hables a nuestros corazones, que tu palabra pueda penetrar nuestras almas y que puedan enseñarnos, corregirnos, lo que necesitamos, Padre, para nuestras vidas, para hacerte más agradables a ti, para traer honra y gloria a ti, Padre. Permite, oh Dios, que tu palabra pueda hacernos tal vez recapacitar, que podamos tal vez enmendar nuestros caminos y que podamos buscarte a ti, Padre, que es lo principal en nuestra vida cristiana. Y que de esa manera, Padre, podamos vivir mientras estamos en este cuerpo, en esta vida, que podamos vivir ante los ojos tuyos, en comunión plena contigo, Padre. Ayúdanos, te lo suplicamos. Queremos pedirte por esta reunión desde el principio hasta el fin, que puedas permitir, Padre, que los que se reúnen puedan escuchar de ella y que puedan, de esta manera, poder cada uno de nosotros tomar su parte y apropiarla a nuestras vidas en particular. Padre, bendice esta reunión. Bendice también la reunión que habrán en otros lugares donde los tuyos habrán de levantarse a proclamar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre, pueda dirigir esta reunión y todas las reuniones para que podamos entender los dichos tuyos. Padre, gracias por lo que nos has dado en este día, por tus cuidados, por tus protecciones, por las bendiciones, por la provisión tuya que has dado en cada uno de nuestros hogares. Te agradecemos todo, tu cuidado, tu protección. Y Padre, ahora al comenzar esta reunión, queremos suplicarte tu ayuda. Y debemos confesar, Padre, que somos necesitados tuyos, dependientes tuyos, que necesitamos, Padre, ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, en esto. Y queremos dejar esta reunión en tus manos, porque lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, vamos a leer lo que ya venimos estudiando, esta carta, la primera carta a los Corintios, el capítulo 4. En realidad toca revisar y mirarlos desde los versículos 6 al 13 en esta noche, pero es bueno leer el capítulo entero. Leamos primero a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis.
y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas si algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. Hermanos, mirábamos anteriormente en los versículos del 1 al 6, y allí lo que el apóstol Pablo está enseñando acerca de los servidores, o los siervos, o los administradores. Eso ya lo vimos en los versículos 1 al 6. Y vimos lo que demandaba su palabra, la fidelidad, el hecho de que debían juzgarse, pero mayormente tenían una tremenda labor aquellos hermanos dotados con un don que Dios les había dado, que el Señor les había otorgado, para que pudieran ellos de esa manera poder nutrir de buena manera a los creyentes de esa asamblea. Aquí en este versículo 6 que habremos de comenzar, en realidad el tema cambia completamente, por decirlo así, y habremos de mirar en primer lugar el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos contra otros. Aquí, hermanos, Pablo está afirmando algo que se había aplicado él mismo, la primera enseñanza a sí mismo y a Apolos. En realidad tenía un propósito Pablo con esto: demostrar a los corintios la insensatez de exaltar a siervos más allá de lo que está escrito. Y esta palabra es bien llamativa, más de lo que está escrito. Literalmente podría decirse no más allá de lo que está escrito. Podría haber sido una expresión empleada para llamar la atención a la necesidad de ajustarse a las escrituras. Es lo que buscaba Pablo en Corinto, en aquella asamblea, que la palabra de Dios fuera calando hondo en los corazones y en el alma de aquellos corintios que estaban tremendamente extraviados. Ya hemos visto en los primeros capítulos anteriores que ya hemos revisado lo que ocurría y lo que pasaba en Corinto, en aquella asamblea tan dotada de dones. Más de lo que está escrito, no más allá de lo que está escrito, hermanos. Es un ajuste
que debemos hacer cada uno de nosotros a la palabra, lo que está escrito. En realidad es una forma regular que introduce muchas veces las citas del Antiguo Testamento, que se pueden ocupar, como dice en el Antiguo Testamento. Pero aquí, hermanos, no hay ninguna cita directa. Pablo no está tomando ninguna cita directa ni la coloca. No hay nada que pueda decir un versículo, un capítulo y un versículo. En realidad, hermanos, Pablo probablemente está llamando la atención al tenor general de la Escritura, que exalta a Dios y no al siervo. Es lo que Pablo les está mostrando a aquellos hermanos de aquella asamblea de Corinto. Y hermanos, siempre existe el peligro de envanecerse o de enorgullecerse en un maestro en particular. Y por ello, de esa manera, cuando aquello ocurre, hace que comiencen las divisiones y los problemas de entre un maestro contra otro. Así que, hermanos, Pablo está mostrando algo que estaba ocurriendo y que debía quedar fuera de aquello. Hermanos, en realidad nosotros podemos alegrarnos, regocijarnos en aquellos hombres que han sido dotados. Y eso podemos verlo cuando nosotros miramos un hermano que tiene el don de evangelista y le vemos cuando él predica el evangelio y puede llegar a aquellas almas y a los corazones y a sus conciencias. Es porque sencillamente es un don que ha sido dado por el Señor a ese hermano. Y estos dones nos han sido dados para nosotros. Es para el servicio de la iglesia. Es para el servicio de todos nosotros. Esto debemos reconocer que son el don de Cristo para nosotros. Pero hermanos, nunca deberíamos pasar a un exceso, y este exceso que produce, en realidad, formar partidos, como lo que ocurrió en los capítulos 1, 2 y 3, donde Pablo comienza a decirles a ellos, donde ellos se habían hecho líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de este y yo soy de este otro. Hermanos, podemos correr el riesgo, aunque hermanos sean dotados con un don, debemos mirarles a ellos sencillamente como siervos y administradores, por medio de un don que ha sido dado por el Señor. Versículo 7 dice, y hace 3 preguntas aquí, porque ¿quién te distingue es la primera? Segunda, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y la tercera, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo da razones ahora por las que no deberían envanecerse. Aquí encontramos 3 preguntas que debemos, hermanos, responder. Porque, ¿quién te distingue? Si eran diferentes de aquellos que les rodeaban, aquellos de Corinto, ellos se debían solamente a una cosa, a la salvación que Dios les había dado. Si uno difería de otro en la asamblea en cuanto a la posición también de un don, entonces esto se debía a los dones distribuidos por el Señor. El Señor había dado a cada uno aquellos dones para el beneficio de aquella asamblea. No debían envanecerse. Segunda pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Esta pregunta da todo su peso al hecho de que eran solamente receptores de un don y no los creadores del don, ni tampoco los otorgadores del mismo. Todo lo que ellos eran y poseían, hermanos, procedía de Dios, no procedía de ellos. Era un regalo de Dios. Y eso llamaba una tremenda responsabilidad a cada uno de aquellos hermanos. Y la tercera pregunta, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ellos, lo mismo, hermanos, que nosotros, deberían quedar marcados por una humilde gratitud a Dios, por toda la abundancia, por toda su abundancia. Todo esto tenía la intención de hacer estallar, como bien decimos en buen chileno, aquella burbuja de orgullo que los hermanos en Corinto tenían.
¿Usted se ha fijado cuando aquellos niños toman aquellas cosas y levantan y inflan y una cosa y sale una burbuja? Pablo estaba apuntando a esa figura de meter su dedo con medio de la palabra y reventar aquella burbuja de orgullo en la cual estaban viviendo aquellos hermanos de Corinto. Hermanos, era una iglesia dotada, no faltaba ningún don. En esa asamblea no faltaba ningún don. Estaban llenos de dones, pero estaban envanecidos y los estaban ocupando de mala manera. Versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Es necesario observar la diferencia del tono que emplea Pablo en los versículos 8 al 13, que habremos de mirar, en comparación con los versículos 14 al 21 que habrán de venir en una próxima oportunidad, si el Señor lo permite. Aquí en la primera sección que tenemos, todo es cortante y es severo, mientras que en la segunda Pablo es tierno y suplicante. Estas dos características, hermanos, son ciertas de la deidad, son ciertas de Dios. Se ven claramente en los tratos de Dios con los hombres y en la enseñanza del Señor Jesús, y se ven ahora, hermanos, en Pablo. Él está ocupando el mismo móvil, de la misma manera en que Dios actúa con nosotros los hombres. Los describe, hermanos, de una manera bien impresionante. Los describe como saciados, ricos y reinantes. Ya, esta palabra los describe que estaban viviendo como si estuvieran ya en el reino. Ya, dice. Los describe de esta manera. Es como que ellos ya estuvieran en el reino celestial. Tenían todo lo que podían desear. Hermanos, y aquí hay un contraste tremendo que podemos tomar de las mismas escrituras y citar un versículo y un capítulo de las escrituras que daba a entender la condición en la que estaban viviendo estos hermanos de Corinto. Lo mismo que en la iglesia de Apocalipsis allá en la Odisea. Eran ricos, se habían enriquecidos y decían, y de ninguna cosa tenían necesidad. Hermanos, cuán equivocados estaban. Se habían olvidado que el padecimiento precede a la gloria. Y eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 8 y versículo 17, por el tiempo lo puede anotar y ver luego usted en su casa de lo que estamos diciendo. Y también lo puede ver en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 12. El padecimiento, hermanos, precede a la gloria. Hermanos, qué maravilloso, dice Pablo. Es como que él ocupara estas palabras y dijera, qué maravilloso, dice, si fuese cierto esto que ustedes están viviendo, porque entonces también nosotros estaríamos reinando junto con ustedes, estaríamos ya en el cielo. Pero ellos seguían en esta tierra, seguían viviendo en este lugar, pero de una manera sumamente equivocada. Luego Pablo procede a delinear la verdadera posición de los creyentes en el tiempo presente. Hermanos, qué humillante es la revelación. Les hace entender lo que ellos estaban viviendo y que no era acorde a la palabra del Señor. Versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora el apóstol Pablo pasa a la imagen de la arena del circo, de este circo romano, que yo sé que hermanos tal vez algunas veces estos de libros de hermanos, de que cómo ellos sufrieron también en esta arena, en este circo romano, donde entregaron sus vidas por amor a su Señor. Aquí pasa a la arena del circo romano Pablo para representar de manera vívida el contraste entre los corintios y los apóstoles. Cuán diferente era
la vida que llevaban aquellos corintios con la de los apóstoles y con Pablo. Hermanos, al final de los juegos, en el gran espectáculo final que se reservaba en este circo romano, los criminales condenados eran sacados para que se enfrentasen con las fieras. Hermanos, con frases sobrecogedoras les expone de manera significativa que su posición era similar. El primer énfasis cae, hermanos, sobre Dios, porque es Él quien hizo esas cosas asombrosas con los apóstoles, que les hizo pasar todas aquellas pruebas, todos esos sufrimientos y todos aquellos dolores. Nuestra experiencia, dice él, es diferente de la de ustedes, les dice Pablo. Nosotros los apóstoles, 12 de los cuales estaban destinados a sentarse en 12 tronos, estamos destinados a morir, sentenciados a muerte, considerados por los hombres como indignos de vivir, hechos espectáculo, eran una exhibición pública. Aquellos hermanos, aquellos apóstoles y muchos creyentes mártires que tuvieron que pasar de esa manera para estar con su Señor. Esto, hermanos, se refiere también a muchas otras cosas que ellos sufrieron, lapidaciones, azotes y muchas cosas más. Usted puede verlo en 2 Corintios, desde el versículo 6 en adelante, habrá de encontrar todo lo que allí el apóstol muestra de lo que habían sufrido. ¿Quiénes son los espectadores que están mirando este tremendo espectáculo de estos apóstoles? ¿Son ellos designados como el mundo, los ángeles y los hombres? Ellos miraban este espectáculo al ver aquellas atrocidades que hacían con aquellos hombres. ¿Cuál era su delito? Haber creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, haberse arrepentido de sus pecados y haberse convertido a Él. Ese era el delito que ellos tenían. Y por lo tanto pasaban a entrar en este circo, donde aquellos hombres le miraban con desprecio, con burla, y con regocijo miraban cómo morían aquellos cristianos. El mundo aquí se emplea en el sentido, hermanos, de universo, que aquí se explica como compuesto de seres inteligentes, ángeles y hombres, ellos contemplando las terribles experiencias infligidas por estos hombres que Dios había designado y puesto en exposición en favor de su causa. Al exhibirlos así, Dios los estaba acreditando. Y hermanos, podemos decir algo que pudiéramos todos nosotros los que somos hijos de Dios y poder decir algo muy grande hacia ellos. Cuán profundamente admiramos a estos hombres que tuvieron que pasar estos tremendos martirios y dejar este mundo de esa manera. Aquí Pablo en el versículo 10 dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Aquí, después de contrastar la posición de los corintios y de los apóstoles que el apóstol Pablo hace, Pablo continúa con este versículo 10 y pasa a declarar, hermanos, hechos llanos y simples respecto a la vida apostólica, que habrán de verse en los versículos 11 y 12 también, y luego enumera cómo reaccionaron ante ciertas circunstancias degradantes, mostrándose superiores a ellos, como está en los versículos 2 y 13, y lo lleva toda una dramática culminación con 2 puntos de comparación. Hermanos, yo no sé si usted se ha fijado cuando ha leído este capítulo. Es cosa de mirarlo y tratar de profundizar un poquito. Dice, nosotros somos insensatos. Fíjese bien lo que dice Pablo. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y mire la diferencia en que estaban los corintios. Más vosotros prudentes en Cristo.
¿Hay alguna diferencia? Hermanos, hay una diferencia notable. Insensatos por amor de Cristo indica que debido a la manera en que vivían, ellos, los apóstoles, sufrían vituperio, padecían, eran considerados como dementes consumados, que no tenían ningún valor para la sociedad humana. Pero en cambio, los corintios eran considerados como sagaces, listos, prudentes. Es posible que debido a que rechazaban toda sabiduría humana, por lo que atañía al Evangelio, los apóstoles fuesen considerados como ignorantes, les miraban en menos. Hacían una comparación entre los corintios y los apóstoles, y estos eran vistos como algo despreciable. Aquí, hermanos, debemos observar la diferencia en las expresiones por amor de Cristo y en Cristo. Esto es sumamente importante. Pablo es considerado como insensato según las normas del mundo debido a su lealtad a Cristo. Por eso dice, por amor a Cristo. Mientras que ellos, los corintios, gozaban de posición en la comunidad como prudentes. Ellos eran vistos por el mundo de una buena manera. Ellos estaban en Cristo, pero vivían de manera que escapaban al vituperio por causa de Cristo. Ellos no estaban sufriendo lo que estaban sufriendo los apóstoles. Hermanos, podemos decir plenamente que por el hecho que ambos grupos, tanto los apóstoles como los corintios, también estaban en Cristo, eran hijos de Dios, eran salvos, pero ellos no estaban viviendo el vituperio de Cristo. Por amor de Cristo sufrimos vituperio, dice Pablo, mas vosotros, dice, estáis en Cristo. ¿Había dejado de sufrir aquellos creyentes? Tal vez esto nos llama a entender y a pensar que tal vez estos hermanos se estaban acomodando mucho al mundo. Se regían por normas de sabiduría humana, como lo dicen los capítulos primeros. Aquella sabiduría que Dios había enloquecido, aquella sabiduría humana, era la manera en que se regían por aquellos dones y podían hablar y hablar, querer hablar las cosas de Dios de una manera ocupando aquella sabiduría humana. Así que, hermanos, aquí Pablo puede decir de una manera tajante, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, sufrían vituperio, mas vosotros prudentes en Cristo. Eran verdaderos hijos de Dios los cristianos de allí de Corinto. Recuerda, hermano, que la primera carta cuando comienza, el apóstol Pablo cuando les escribe a ellos como verdaderos hijos de Dios y como santos. A los santos que se reúnen en Corinto. Eran verdaderos hijos de Dios, pero estaban viviendo en Cristo y no estaban viviendo en base a los sufrimientos que Pablo y aquellos apóstoles y aquellos hermanos sufrían. Mas nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y sufrieron todos aquellos vituperios. Mientras que ellos gozaban de posición en la comunidad, estos corintios como prudentes, ellos estaban en Cristo, pero vivían de manera que escapaban al vituperio por causa de Cristo. Aquí la palabra débiles que ocupa el apóstol significa que los apóstoles eran considerados como una insignificancia por parte del mundo que les miraba. Nada impresionantes a los ojos de sus semejantes. En cambio, los corintios se consideraban como influyentes y poderosos. Eran honorables, tenidos en honra, tratados como eminentes e importantes, pero los apóstoles no eran considerados como dignos de atención, sino como carentes de dignidad, sin honra entre los hombres y tratados mayormente con un total desprecio. ¿Qué diferencia más grande? Podemos, hermanos, vivir en Cristo, lejos del vituperio, lejos del dolor, pero hay hermanos que pueden vivir de una manera totalmente diferente por su lealtad a su Señor, por amor a Cristo, sufrir los vituperios de su Señor, que es rechazado en el mundo aún.
Ellos vivían como que si ya reinasen. Se miraban como ya están en la gloria y no lo estaban. Versículo 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Hermanos, las experiencias aquí expuestas indican que estaban andando en los pasos del Señor. Lo mismo que su Señor. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2 dice que el Señor Jesucristo padeció hambre. En Juan capítulo 4 y versículo 7 dice que nuestro Señor tuvo sed. En Marcos capítulo 14 y versículo 65 dice que el Señor fue abofeteado. En Lucas capítulo 9 y versículo 58 dice que Él no tenía hogar, nuestro Señor. En Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 23, Él fue injuriado, nuestro Señor. Y en Juan capítulo 15 y versículo 20, nuestro Señor fue perseguido. Y hermanos, cuando hacemos un contraste entre el Señor y Pablo, Él sufrió casi lo mismo que su Señor. En Filipenses capítulo 4 y versículo 12, Pablo conoció el hambre. Sabe que él vivía al nivel de subsistencia. Y hermanos, quizás debemos ocupar una palabra tan común en el día de hoy. A un nivel debajo del nivel de la pobreza. De esa manera vivió Pablo. Sintió hambre igual que su Señor. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 27, dice que Pablo padeció sed, lo mismo que su Señor. Y esto, si usted lo lee, va unido a que él pasó frío, fue azotado, fue tratado brutalmente. Incluso él fue abofeteado de forma insultante, lo que esto acrecentaba el sentimiento de indignidad, la cual sentía Pablo, por todos esos vejámenes que él sufrió a lo igual que su Señor. Hermanos, ¿qué piensa uno cuando lee estas cosas y se da cuenta de lo que Pablo sufrió, al igual que su Señor? ¿Sabe lo que uno mira? Era el inmenso amor que Pablo tenía por su Señor. Y eso fue el móvil de su vida. No le importó tener hambre, no le importó tener sed, ser tratado brutalmente como allá en Filipos, donde fueron desgarradas sus espaldas. Él miraba a su Señor y él, por amor a Cristo, sufrió todos aquellos vituperios como su Señor. Esto muestra un tremendo amor que él tenía para su Señor. Hermanos, estos esclavos eran sujetados a este tratamiento. El Señor también sufrió de esta misma manera. Pablo tampoco tuvo una morada fija, y en esto me detengo, hermanos, un momentito. Nosotros podemos pasar muchas cosas en nuestra vida cristiana. Hablo a los que tenemos un hogar, hablo a los que tenemos un pan que llevar a nuestras bocas, hablo a los que tenemos una esposa que tal vez espera en nuestras casas. Imagínese usted, Pablo, después de haber sufrido tantas cosas en un día diario, donde él gastó sus pies, su tiempo, su energía, llevando el evangelio a otros para que fueran salvos y pudieran salvarse de la condenación eterna. Él no tenía un hogar donde una mujer le esperara y que le pudiera servir, aunque fuera una taza de té con un pan. Él no tenía donde refugiarse en su esposa y contarle lo que había sucedido en su día y poderle decir que se sentía tan indigno de las cosas que le habían hecho, pero que él se sentía completamente lleno de gozo porque había sido honrado su Señor y almas se habían convertido al Señor, pero no tenía esa parte. No tenía una morada fija de decir, ahora voy a mi casa. No tenía.
No podía desahogarse con su esposa y contarle todo el dolor y todo el sufrimiento y tal vez llorar con ella. No la tenía. Cuán bien llegan las palabras, hermanos, que Pablo dice aquí en este versículo. Por amor de Cristo, sufrimos estos vituperios. Por amor de Cristo. Él no tenía ningún domicilio conocido. Y era como conocido, ¿cómo el mundo lo miraría? Un bohemio, un trotamundo, tal vez un vagabundo. Así lo miraría el hombre. No tiene dónde estar. No tiene casa, no tiene nada. Pero tenía algo tremendamente grande, que traía aquella hermosa noticia, que habría de liberar a aquellos seres humanos que estaban sumidos en el pecado y que iban rumbo a una condenación eterna. Versículos 2 y 13 dice de esta manera: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo, hermano. Mire, estas son palabras sumamente fuertes, lo que está diciendo Pablo. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. Ahora lo lleva todo a una conclusión con dos declaraciones asombrosas que ocupa Pablo. Ser humano. Eran considerados como la escoria de la sociedad y la basura de la humanidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Así le consideraba el mundo de ese tiempo. No solo eran desechables, también se les debía destruir. Eran vistos como los más viles de los hombres, sin ningún aprecio, sin ninguna distinción. Eran los más menospreciables como sociedad, que debía ser limpiada y echada fuera, ser sacada. Y esto era algo persistente, era algo que estuvo siempre en la vida de Pablo. Fue un continuo y un diario vivir de Pablo en su vida diaria. Hasta ahora, Pablo ocupa esta palabra, hasta ahora. Esta frase se vincula con el inicio del versículo 11. Hasta esta hora. Al contemplar este último párrafo, no podemos más que tener, hermanos, una devoción profunda. ¿A quién? A Cristo. Una vida tan abnegada, una lealtad tan asombrosa, una aceptación tan bien dispuesta del sufrimiento, de las privaciones y de las pérdidas, tal humildad y espiritualidad. Hermanos, uno se pregunta, ¿cuál sería la reacción del apóstol ante la actual riqueza y vida de los corintios? Si Pablo volviera a venir y ahora viviera y pudiera venir nuevamente y mirar el accionar nuestro en el cual vivimos nosotros los creyentes. ¿Sabe, hermanos? Tal vez tendría que Pablo decir de la misma manera que lo ocupó con aquellos corintios. Tal vez tendríamos que oír decirle a Pablo, sin nosotros reináis. Pablo nunca habría reinado con ellos, no de la manera en que ellos querían vivir. Pablo reinó de una manera totalmente diferente, con pleno sufrimiento, con pleno dolor. Cuán tremendo, hermanos, es esto. Cuánta verdad encontramos en esto. ¿Le podríamos oír de esa manera decir? Sin nosotros reináis. Hermanos, Pablo no tiene que venir a renacer de nuevo. No creemos en aquello de la reencarnación. No creemos que Pablo tenga que volver para que nos diga aquello. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Dios nos ha dejado en su palabra esto que también estamos leyendo. Y lo que hemos visto ya en un siervo, en un buen administrador, de cómo vivió una vida plena para su Dios, al cual él amaba con todo su corazón. Dios permita, hermanos, que esta palabra nos haga meditar en estas cosas que hemos visto y que podamos pensar en que o vivimos por amor de Cristo o vivimos solamente en Cristo, y donde dejamos de lado el vituperio, donde dejamos de lado el sufrimiento y ya no nos encomendamos y no queremos vivir una vida que nos hagan daño.
Nos comenzamos a moldar un poquito al mundo. Y el mundo, hermanos, nos va a comenzar a alabar. Y nos va a atraer y nos va a tratar de tenernos a su lado porque va a pensar que somos iguales que ellos. Sin nosotros reináis, tuvo que decirle Pablo a aquellos hermanos de ese lugar en Corintio. Hermanos, si nosotros leemos estos capítulos pensando en todo lo que ella nos enseña, cuán necesario es refrescar esto, cuán necesario es pensar nuevamente e indagar en mi vida personal, cada uno de nosotros, de mirar cómo estamos viviendo para nuestro Señor. Hemos visto en este capítulo, hermanos, lo que significa ser un siervo, un administrador verdadero de Dios. Y vemos los requisitos que deben tener aquellos hermanos que ya tienen un don. Pero también aquí hemos visto en estos versículos desde el versículo 6 al 13, todo lo que significó una verdadera vida entregada a su Señor por parte de Pablo. Y no solamente de Pablo y de los apóstoles, y de muchos otros hermanos. Basta mirar que no fueron solamente los apóstoles que sufrieron esto. Si usted no se recuerda, es cosa que lea la carta a los filipenses y se dará cuenta que allí un hombre llamado Silas fue el que acompañó a Pablo cuando fueron apresados, y él también sufrió aquel azote romano, aquel azote de aquellos hombres que le infligieron aquel tremendo sufrimiento en sus espaldas. Él también, ese hombre, amaba a su Señor. Y él era un orgullo que él sentía de haber sido y tenido que pasar por aquella tremenda prueba. Hermanos, ¿qué produce esto en los hermanos cuando pasan aquellas cosas? Sabe que produce un tremendo gozo, una tremenda cercanía con su Señor, una plena comunión con su Dios. Hace que la vida sea totalmente diferente, aunque tenga que pasar hambre y sed y dolor y tratos brutales. Eso hace que la persona o el creyente se acerque cada vez más a su Señor y le pueda conocer de mejor manera. Y se siente plenamente orgulloso de haberse tenido por lo que él ha pasado. Hermanos, si al emplear la expresión nosotros como los apóstoles, Pablo está asociándose él con los 12. Entonces, aquí Pablo está indicando que ellos estaban sufriendo del mismo modo que él. Estaban sufriendo las mismas cosas. Hermanos, no es mucho lo que sabemos de los otros apóstoles o de los apóstoles en general, pero hay cosas y detalles que se hablan muchos. Muchos dicen cómo murió Pablo. Muchos dicen cómo murió Pedro. Muchos dicen cómo murió Juan allí desterrado en aquella isla. Solo en aquella isla. Cómo murieron Santiago y todos los demás. El martirio que ellos sufrieron. Pero no sabemos más. Pero sabemos lo suficiente para darnos cuenta de tremendas cosas que ellos vivieron por amor de su Señor. Esto, hermanos, es sumamente interesante, ya que no sabemos mucho o muy pocas cosas de los movimientos que ellos tuvieron y las experiencias, pero una cosa sí sabemos, que ellos fueron un espectáculo al mundo. Esta palabra espectáculo, según el original que fue escrito, viene de una palabra que significa teatro. De allí viene la palabra teatro. Y la palabra mundo significa todo este universo. Entonces, si usted junta esas dos palabras, nosotros podríamos hacernos una imagen de los apóstoles y les mostraría en un inmenso escenario a la vista de todo el universo, donde están ángeles y hombres y seres inteligentes, y esto serían ellos vistos de esa manera, donde el mundo les miraría y les miraría de una manera cruel. Esto da a entender la magnitud de las obras que ellos realizaron, hermanos. En la triple descripción de insensatos,
débiles y despreciados, nos hace mirar al capítulo 1 y versículo 27. Retrocede una página y usted se dará cuenta estas tres palabritas que aparecen aquí: insensatos, débiles y despreciados. Capítulo 1, versículo 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Allí se nos recuerda que Dios había escogido precisamente a estas personas para que les representasen. En realidad, hermanos, debemos concluir con esto. Los corintios, con su vanagloria, con su grandeza, con su propia grandeza, ellos habían olvidado por completo esta verdad, de dónde habían sido sacados. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo necio del mundo escogió Dios. Ellos se habían olvidado por completo de donde Dios les había sacado. Pero para los apóstoles y para otros, esta verdad estaba latente en sus vidas. Era el común denominador de su vida diaria. Por amor a su Señor, por amor a su Salvador, sufrieron tremendos vituperios, sufrieron tremendos tratos brutales. Pero una cosa podemos decir: que ellos vivían por amor a Cristo. Sí, estaban en Cristo, eran verdaderos creyentes, como los corintios, pero ellos habían olvidado aquello y ya no estaban sufriendo aquellas penalidades como creyentes. Hermanos, este capítulo habrá de mostrarnos tantas cosas, pero habremos de mirar una vida plena de un hombre al igual que usted, hermana, y al igual que mí, y que podemos vivir de una manera completamente diferente, una vida que honre a nuestro Señor. Hermanos, no nos extrañemos cuando vengan las pruebas del mundo y el rechazo del mundo, porque es algo común en nuestra vida. El ser humano no habrá de mirarnos y nos habrá de ver como cristianos, como personas despreciables, menospreciables. Y Pablo llegó a ser tenido como la escoria del mundo, como el desecho del mundo. ¿Cuán grande era el amor de Pablo por su Señor, que le llevó a pasar todas estas cosas? Damos gracias al Señor que estas cosas quedaron puestas en su palabra para nuestro bien, para nuestra enseñanza, para poder entender que nosotros también tenemos una carrera por delante que recorrer. Y no nos extrañemos, hermanos, si comenzamos a sufrir de parte del mundo, es porque nos estamos acercando al Señor y no al mundo. Y habremos tal vez de sufrir muchas cosas. Siempre se me quedó grabado desde un principio que me convertí, cuando un hermano dijo esto, y de ahí lo aprendí. El que quiera vivir santa, justa y piadosamente, recibirá persecución. ¿Desea acercarse al Señor, hermano? Estas cosas habrán de venir, pero habrán de poder sentir un orgullo y una alegría por el hecho de que usted está bien con su Señor, pero siga amando al mundo y no lo desprecie por aquellas cosas, sino que habremos de seguir llevando igual el Evangelio a aquellas personas que aún nos hacen daño y nos hacen mal y nos desean males. Pablo, cuando él le difamaban, me llamó la atención esa palabra. Dice que cuando a él le difamaban, rogaba por ellos y utilizaba una manera, y su vocabulario estaba en una manera conciliadora. Es como, en otras palabras, podríamos decir: me difaman, pero trato de arreglar esa situación con esa persona.
y no me vengo de aquello. Pablo no lo hacía. Era difamado y trataba de llevar las cosas y rogaba por aquellos que le difamaban, que le acusaban de cosas que él no había hecho. Así que, hermanos, qué tremenda enseñanza podemos ver en este versículo. Dios mediante habremos de terminar, si Dios así lo permite, los versículos restantes desde el 14 al 21, donde Pablo habrá de cambiar su tono completamente y habrá de comenzar a hablarles de una palabra de una manera totalmente diferente. Aunque tengáis 10.000 años, nunca tendréis un padre, y un padre como Pablo. Ahora uno entiende cuando Pablo dice de esta manera: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo llamó a aquello no por medio de vanagloria, por el contrario, sino que sencillamente uno lo puede ver que Pablo era un seguidor de su Señor. Lo mismito que pasó su Señor, él también lo pasó. Y podía decir en otras palabras, como que yo lo tomo de esta manera, hermano, es algo personal. Cuando Pablo me dice a mí en su palabra, sed imitadores de Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es como que Pablo dijera, yo puedo hacerlo, lo pude hacer. Tú también lo puedes hacer, hermano, y puedes vivir una vida agradable a tu bendito Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y pedir a un hermano que pueda terminar esta reunión en oración, por favor. Padre nuestro, que estás en los cielos, te queremos dar las gracias, Señor, en esta hora, porque tú, Señor, nos has sido fiel para con tu pueblo y nos enseñas a través de tu palabra cómo cada día debemos estar más cerca de ti. Nos enseñas a través de tu palabra que debemos refugiarnos en ti y debemos hacer las cosas que a ti te agradan. Sabemos que tu pueblo debe andar en orden y decentemente, como lo dice tu palabra. Y es por ello que queremos suplicarte que tú, Señor, nos ayudes a poder meditar en tu palabra, como lo dice allí el salmista. Abre nuestros ojos y miraremos la maravilla de tu ley. Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú quieres para cada uno de los tuyos. Y también pensamos en nuestros amigos que aún están sin Cristo y sin salvación. Queremos suplicarte que tú puedas proveer de todo para ellos, para que puedan convertirse a Cristo. Sabemos que la palabra de Dios es para todos. Sabemos que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Queremos rogarte, Señor, que tú, en tu gran misericordia, bendigas a nuestro hermano que tú has dispuesto para entregar tu palabra. Bendígale a él y a su familia y a cada una de las conexiones que usted ha dispuesto en este día. Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que el ser humano no quiere saber nada acerca de los planes de Dios. Y queremos, Señor, en esta hora, suplicarte que tú bendigas a cada uno de los que se han conectado y por aquellos que no han podido conectarse, que tú también seas con ellos y les protejas. Señor, queremos dejar todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, damos muchas gracias a todos los que han podido estar esta